Bueno, en esta ocasión vamos a resolver un ejercicio de movimiento parabólico. Entonces el problema dice lo siguiente. Un atleta que participa en salto de longitud deja el suelo a un ángulo de 20 grados sobre la horizontal. Entonces, pues acá nos están dando el ángulo y nos dan una rapidez o velocidad inicial de 11 metros sobre segundo. Entonces vamos a acomodar esos datos. Entonces tenemos un ángulo de 20 grados. Tenemos una velocidad inicial de 11 metros sobre segundo. Y básicamente lo que tenemos es un atleta que salta en una trayectoria parabólica. Aquí está el ángulo y aquí está la velocidad inicial. Entonces vamos a resolver este ejercicio. Es un ejercicio muy sencillo porque basta solamente con reemplazar las ecuaciones porque nos están pidiendo el tiempo de vuelo. Acá tenemos la ecuación del tiempo de vuelo, entonces reemplazamos. Sería dos veces la velocidad inicial, que es 11, 2 por 11 por el seno del ángulo de lanzamiento, que es 20, todo esto dividido entre la gravedad, que es 9,8. Lo que estamos haciendo es reemplazar todos los datos. La distancia máxima, eh, ¿qué distancia salta en la dirección horizontal? Vamos a utilizar la ecuación, esta que está acá. Vamos a reemplazar todos los datos. Lo primero es la velocidad inicial al cuadrado, queda 11 al cuadrado por el seno de dos veces el ángulo, 2 por 20, y esto dividido entre la gravedad, que es 9,8. Bien, finalmente nos piden calcular la altura máxima, entonces vamos a hacerlo también. En este caso nuestra altura máxima es igual, acá está, velocidad inicial al cuadrado, entonces 11 al cuadrado por el seno al cuadrado del ángulo, o sea de 20, y dividido entre dos veces la gravedad, 2 por 9,8. Bien, entonces lo que vamos a hacer es resolver estas operaciones. Yo voy a mostrar acá cómo lo hago en la calculadora, que es donde más dificultades se presentan. Entonces vamos a tener lo siguiente. Tengo arriba 2, vamos a hacer la del tiempo de vuelo multiplicado por 11 por el seno. Ok, la calculadora lo resuelve diferente. Toca colocar primero el ángulo y le sacamos el ángulo. 2 por seno de 20, cierro el paréntesis, y dividido entre la gravedad, que es 9,8. Nos va a dar 0,77 aproximando segundos en el aire. Entonces nos queda 0,77 segundos. Ahora hagamos el cálculo de la distancia máxima. Entonces tenemos 11 al cuadrado, 11 al cuadrado, perdón, lo volvemos a hacer, 11 elevado al cuadrado. Luego lo multiplico por el seno de 20, de seno de 2 por 20, entonces vamos a hacer aquí por 2 por 20, sacamos el seno, así lo deben colocar en la calculadora, y luego dividido entre 9,8, 9,8. Nos da 7,94 metros aproximando, entonces 7,936, o sea que nos queda 7,94. Y por último la altura máxima, vamos a hacerlo 11 al cuadrado por, aquí en esta calculadora me toca poner primero el ángulo, luego sacarle el seno y luego elevarlo al cuadrado, pero pues básicamente esa es la forma en que lo hacemos, dividido entre paréntesis 2 por 9,8, lo que me da una altura de 0,72 metros. Y ahí queda resuelto el ejercicio. Entonces calculamos los tres valores. Básicamente esto consiste en reemplazar
las fórmulas. Vamos a ver un ejemplo donde no basta solamente con reemplazar las fórmulas. Entonces vamos a tener este ejercicio. Una piedra es lanzada desde lo alto de un edificio a un ángulo de 30 grados con la horizontal y una rapidez inicial de 20 metros sobre segundo, como se muestra en la figura. Entonces vamos a tener varios datos. El primero es que el ángulo es 30, el siguiente es que la velocidad es de 20 metros sobre segundo y el último es que la altura del edificio es de 45 metros. Y nos preguntan cuánto tiempo tarda en llegar la piedra al suelo. Primero que todo vamos a organizar la información. En el punto más alto tenemos Y inicial 45 metros. Como la piedra cae al suelo, recuerden que para nosotros el suelo siempre va a ser cero. O sea, acá son 0 metros y aquí son 45 metros. Entonces Y final, 0. Vamos a tener la velocidad inicial en Y. Recuerden que acá hay algo importante que tener en cuenta y es que la velocidad inicial en X es velocidad inicial por el coseno del ángulo. Es decir, esta que me están dando acá no es la velocidad inicial en X, es solo la velocidad inicial. Y si yo quisiera la velocidad inicial en X o en Y, tengo que calcularlas por aparte con el seno y el coseno. Entonces estas dos formulitas las voy a dejar acá porque probablemente ahorita las necesitamos. Luego tenemos la velocidad inicial en Y, que entonces es 20 metros sobre segundo. Tenemos el ángulo de lanzamiento, que son 30 grados. Y con esta información es más que suficiente para poder resolver el problema. Entonces, hay un detalle aquí, y es que aquí vamos a utilizar las ecuaciones de posición. Ya no vamos a estar utilizando las del ejercicio anterior, porque esas son solo si nos piden altura máxima, tiempo de vuelo o alcance máximo. En este caso nos toca utilizar las ecuaciones del movimiento o de caída libre. Las mismas ecuaciones. En X tenemos un movimiento rectilíneo uniforme, entonces utilizamos la ecuación del movimiento uniforme. Pero, por ejemplo, en el eje Y el movimiento es acelerado, entonces utilizamos las mismas ecuaciones de la caída libre. Entonces, pues vamos a tener esta y nos falta una por acá que es la de la velocidad final. La velocidad final en Y es igual a la final sin componente, o sea, la final, que es la raíz de bx cuadrado más by al cuadrado. Bien, entonces lo que vamos a hacer es, en este caso yo estoy interesado en saber el tiempo. Si ustedes se dan cuenta, hay dos ecuaciones que tienen el tiempo acá. Tenemos x igual a b por t, pero miren que no tenemos ni la distancia, nos falta la distancia y nos falta el tiempo. No se puede usar esa ecuación porque tiene muchas incógnitas. Luego está esta, que si reemplazamos aquí también está el tiempo y lo podríamos despejar. Solo que nos vamos a enfrentar a un problema nuevo que es resolver una ecuación cuadrática. Entonces voy a escribir la ecuación más velocidad inicial en y por tiempo menos gravedad por tiempo al cuadrado dividido entre 2. Entonces fíjense que y final es 0. Voy a ir reemplazando, miren, estoy reemplazando y final, y inicial que es 45, la velocidad, perdón, esta es velocidad inicial, no velocidad inicial en y, porque la velocidad inicial en y se trabaja es con esta fórmula de acá. Ahí tenía un errorcito, pero ya lo corregimos. Entonces tenemos que la velocidad inicial en y son los 20 metros sobre segundo, pero ojo, por el seno de 30 grados, menos la gravedad por el tiempo al cuadrado, bueno, aquí me falta el tiempo, velocidad inicial por tiempo, esta t que acabé de colocar acá, vamos a organizarlo otra vez, aquí me faltaba el tiempo, menos la gravedad que es 9.8 por el tiempo, que no lo conozco, al cuadrado dividido entre 2. Vamos a resolver cada uno de los elementos, entonces nos da 45, más 20 por seno de 30 es 10, y es t, menos 4.9t cuadrado. Y aquí nos resulta algo que se conoce como una ecuación cuadrática. Entonces tenemos que resolver esa ecuación cuadrática para poder obtener los valores del tiempo. Como es una ecuación de orden 2, nos van a salir dos soluciones.
Pero mi recomendación es pasar todos los elementos para el otro lado, porque generalmente una forma más fácil de resolver estos ejercicios es que la t cuadrada, el término que tiene t cuadrado, me quede positivo. Entonces recuerden que cuando pasamos de lado, vamos a cambiar de signo. Si lo paso al lado izquierdo, recuerden que hay dos lados, ¿no? Izquierdo y derecho. Y voy a coger todo lo del lado derecho y me lo llevo para la izquierda, cambiándole los signos. Este 10t ahora pasa como menos 10t y este 45 pasa como menos 45. Y al otro lado, como quité todo, me queda un 0. Una ecuación cuadrática se resuelve por medio de la fórmula general, que es esta que está acá, y la vamos a reemplazar. Entonces, ¿quiénes son A, B y C? Entonces, en este caso, 4.9 es A, menos 10 es B y menos 45 es C. Voy a colocar esos valores por acá. A vale 4.9, B vale menos 10 y C vale menos 45. Y reemplazamos. Entonces, vamos a tener, lo siguiente. Voy a correr un poquito acá el tablero para poder hacer la operación. Entonces necesitamos estos valores. Entonces sería menos, voy a seguir la fórmula menos b, o sea, menos menos 10. ¿Por qué menos 10? Porque el número es menos 10 y aquí había un signo menos que tengo que respetar. Más o menos, que es la pregunta que siempre me hacen, significa que hay dos soluciones, ahorita les muestro cómo. Menos 10 al cuadrado, menos 4, multiplicado por el valor de A, por el valor de C, que es menos 45. Listo. Y bueno, ahí extiendo la raíz y todo esto dividido entre 2 por 4.9. Entonces el tiempo nos va a quedar. Este menos con este menos nos dan más 10, más o menos. Voy a hacer de una vez todo el resultado de la raíz en la calculadora. Sí lo voy a hacer con la científica que tengo acá porque pues es más fácil. Ustedes verifiquen si están ingresando bien los datos, si les da correcta la expresión, el mismo resultado. O sea, hagan la operación en la calculadora y verifican que efectivamente el resultado es el mismo. A mí me da 31.34 todo el resultado de la raíz. Y abajo me da 9.8. ¿Qué quiere decir el más y el menos? Que hay dos soluciones. Una solución con el más y una solución con el menos. Entonces me queda la primera con más y la segunda solución no la hago con más sino con menos. Perdón, menos 31.34 sobre 9.8. Esta solución da 4,22 si lo meten en la calculadora. Ojo con el paréntesis en la calculadora porque si no les va a dar otro dato. Y acá les da menos 2,18, todo en segundos. Ahora, los tiempos negativos no existen, por lo tanto esta solución no se puede tomar. De las dos soluciones vamos a tomar únicamente la solución positiva. Entonces ya sabemos que el objeto se demoró en caer 4,22 segundos. El tiempo de caída fue 4,22 segundos. Listo. Para la segunda parte nos están pidiendo la velocidad, la rapidez antes de llegar al suelo. Pero la rapidez es la composición de las dos velocidades, tanto de la de X como la de Y. Quiero que analicemos algo importante acá en el gráfico del dibujo, y es que acá el objeto sale, sube hasta el punto más alto y baja. En este punto va a tener la misma velocidad con que fue lanzado. Sin embargo, él sigue cayendo, ganando velocidad, y en todo el recorrido se demoró 4,22 segundos. Tenemos que averiguar cuánta fue la velocidad con que llegó al final, porque obviamente él estuvo ganando más velocidad a medida que caía. Bien, entonces acá tenemos que recurrir a una de las ecuaciones de la caída libre, que me dice que la velocidad final en Y, fíjense que yo no tengo la velocidad final en Y, tengo la velocidad inicial en X, que dado que es movimiento constante, va a ser la misma velocidad.
Es decir, que la velocidad final en x es la misma velocidad inicial en x, la cual, vamos a hacerlo en orden, primero x y luego y, pues va a ser la velocidad inicial por el coseno del ángulo. Al hacer esto en la calculadora, nos da 17.32 metros sobre segundo. Mientras que la de y se usa con esta ecuación, que es la de la caída libre. Entonces vamos a resolver. La velocidad inicial es 20, pero ojo, como es velocidad inicial en y, tenemos por el seno de 30 menos 9.8 por el tiempo de caída, que fueron 4, de subida y bajada, que fueron 4.22. Resolvemos esa operación. 20 seno de 30 menos 9.8 por 4.22 y nos va a dar menos 31.36. Menos 31.36 metros sobre segundo. Listo, ya tenemos entonces la velocidad y ya podemos calcular la rapidez con que cae al suelo, que es la composición de esas dos velocidades, la de x y la de y. Entonces quedaría 17,32 al cuadrado más 31. Recuerden que yo en la raíz siempre pongo todo positivo, les he dicho, para que no estén volteando con más paréntesis. Entonces queda raíz de 17.32 al cuadrado más 31.36 al cuadrado, lo que nos da una velocidad de 35.82 metros sobre segundo. Bien, nos falta solamente las coordenadas. Bueno, entonces ya tenemos acá la velocidad y por último nos piden las coordenadas a los 3 segundos. Entonces, ojo, él se demoró 4.22 segundos, o sea, desde la azotea hace el movimiento parabólico y luego cae en 4,22 segundos. Pero yo quiero saber es cuáles son las coordenadas a los 3 segundos, es decir, cuál es su posición en X y Y cuando han transcurrido 3 segundos, no cuando ha transcurrido todo el movimiento. Es decir, antes de los 4.22 él todavía está en el aire, todavía se está moviendo y eso es lo que queremos calcular. Pues es muy sencillo, lo que yo quiero es una coordenada de la forma x, y x y y lo podemos calcular. X se calcula como la velocidad inicial en x por el tiempo y la coordenada de y final es igual a y inicial más velocidad inicial en y por tiempo menos gravedad por tiempo al cuadrado dividido entre 2. Bien, ya teniendo esto, muchachos, es muy sencillo. Vamos a resolver. La velocidad inicial es 20 por el coseno de 30 por el tiempo que son 3 segundos. Resolvemos en esta parte y nos da 51,96. 51,96 metros. Y la coordenada de y, arranco en 45, empiezo a reemplazar todos los datos. La velocidad inicial que es 20 por el seno de 30 por el tiempo que son 3 segundos, menos 9.8 por el tiempo al cuadrado dividido entre 2. Hacemos el cálculo y nos da 30,9. Entonces fíjense que la partícula todavía se encuentra en el aire, no ha caído por completo, ¿sí? La partícula todavía se encuentra a 30 metros sobre el nivel del suelo y ha avanzado una distancia de 51,96 metros. Si yo lo quiero escribir en forma de coordenada, eso sería 51,96, 30,9 metros. Entonces, lo que quiere decir, volvamos acá al problema,
es que en este caso la partícula se encuentra cayendo, no ha caído, a los 3 segundos todavía se encuentra en el aire. Supongamos que la partícula está como por acá. Entonces le falta caer todo esto. Sabemos que cae completamente en 4,22. Entonces, bueno, ya me queda solamente subirles un ejemplo teórico de ejercicios que se hacen solo con ecuaciones para que lo revisen.